for the way to follow my trace. And does it feel like you're falling? Ultimate symptom of knowing you're balling. But this is all for me. What we went through. Bueno, pues seguimos con cuestiones jurídicas de actualidad. En COPE Marbella vamos a hablar de derechos sobre la abolición del delito de sedición, sobre el indulto, la amnistía. Ya lo hicimos en un programa anterior sobre esa modificación del tipo penal de la sedición que podría beneficiar a los condenados separatistas catalanes. Pero esto ya es un hecho que no se va a modificar, sino que se va a suprimir. Antonio Caracuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. La verdad es que la actualidad no deja de darnos temas porque habrá que abordar también esta nueva ley de protección a las mascotas. En fin, ahí se nos acumula el trabajo, Antonio. Se nos acumula el trabajo. Nunca lo pensábamos. ¿Sí? Que hablábamos que no íbamos a hablar de cuestiones domésticas y que íbamos a hablar de leyes, como quiero que se llame este bloque, hablemos de leyes, pero la verdad que este gobierno nos está dando mucho trabajo para hablar, no para criticar, para comentar desde un punto de vista jurídico y solamente pues para explicar los conceptos a los radioyentes. Pues tenemos 9 minutos para esto. Pues no sé cómo, a ver si podemos comprimirlo. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno en esa modificación del Código Penal sobre la sedición? Tú lo has dicho antes, es decir, en principio parecía que se iba a modificar lo que era el delito de sedición, que ha sido condenado todos los independentistas catalanes, para rebajar la gravedad del mismo y asemejarlo más a un delito de desorden público que al de rebelión. Hay que hacer un poco de memoria y cuando fueron juzgados y condenados, era tal la gravedad de los hechos porque se utilizó también la fuerza, creo que lo hemos hablado aquí en esta emisora, cuando tuvo que la secretaria del juzgado salir por los tejados protegida por la policía, los coches de policía destruidos, se utilizó la fuerza, estaba muy cercano al delito de rebelión. Ya se hizo, pues se fue muy magnánimo la justicia, los fiscales en la interpretación y se quedó en sedición. Pues bien, ahora lo que parece, y lo vamos a ver pasado mañana, es que va a desaparecer el delito de sedición, con la excusa de que no existe en otros países europeos, para que nos quede claro, pues bueno, lo que ocurrió con los separatistas catalanes hace 5 años, en el año 2017, pues van a ser desórdenes públicos. Vamos, un poco más grave de lo que hacen las despedidas de solteros en Málaga los fines de semana cuando se ponen borrachos por la noche. Claro. Es decir, se va a quedar encuadrado de esa manera. Entonces, desde un punto de vista jurídico, como dicen los juristas, lo que estamos hablando es desproteger, va a quedar desprotegido pues el orden constitucional y muy afectado el orden constitucional en Cataluña. El argumento de que es para asemejarlo a la Unión Europea, creo que también ha quedado desmontado. En su momento, ha quedado desmontado porque la Unión Europea, dos países muy concretos como Francia y Alemania, hombre, la palabra sedición no existe, pero cuando se atenta contra el orden constitucional, cuando se quiere separar una parte del Estado a hacerla independiente, eso en Alemania se denomina alta traición y llega hasta la cadena perpetua. Y en Francia 3/4 de lo mismo, y en Bélgica, y en todos los países de nuestro entorno, con lo cual ese argumento queda desmontado, es decir, que se quiera hacer por otros motivos. ¿Y afectaría solo a este delito o también al de malversación de fondos públicos, sobre lo que también hemos escuchado hablar en los medios de información? Bueno, eso es muy interesante, muy peculiar, porque ya no se habla. Fíjate que ahora desde los organismos oficiales ya no se habla de la malversación. ¿Por qué? Porque el delito de la sedición va en concurso ideal, es lo que se llama un delito, conlleva el otro, el de malversación de fondos públicos. ¿Qué es la malversación de fondos públicos? Pues es el dinero de todo. ¿Qué es lo que se hizo con el dinero de todas aquellas personas que estaban encargadas de cuidarlo? Pues entonces lo que se hizo es darle un mal uso. En vez de destinarlo a lo que se tenía que destinar, pues se destinó a la independencia. Lo mismo que aquí en Sevilla, que es otra vertiente, aquí en Andalucía, el delito de malversación de fondos públicos, por lo cual es condenado y va a ingresar en prisión el expresidente Griñán. No estamos hablando porque se lo haya llevado en su casa. El delito de malversación dice aquellas personas, funcionarios, personas que tienen que manejar y que tienen que ordenar y controlar el dinero de todos los ciudadanos, no lo utiliza, no vela por ello y no lo utiliza para el orden o para aquellos que estaban destinados.
aquí en Andalucía y allí en Cataluña. Bueno, ¿qué ocurre? Al desaparecer en Cataluña, sí, allí para lo que fueron condenados el delito de sedición, desaparece el de malversación. Si desaparece uno y otro, ¿qué es lo que conseguimos? Pues lo que parece ser que se está trabajando es el hecho de decidir que estas personas, aquellos condenados en el año 17-18, los condenados por los delitos cometidos en el año 17, el delito desaparece, el principal delito, el de sedición, para el que fueron indultados, ya fueron indultados, y nos da tiempo, ahora hablamos la diferencia entre amnistía e indulto, pero también desaparecería el de malversación de fondos públicos, con lo cual podrían presentarse a las elecciones. Hemos escuchado también estos días las opiniones de los operadores jurídicos y también de la Asociación de Fiscales, que ha emitido incluso sobre este asunto un comunicado. Al final lo que se traduce es que pues se sienten desprotegidos. O sea, el sistema jurídico queda en absoluta desprotección ante este hecho, ¿no? Hay un principio general, y lo hablaba con un familiar que está estudiando Derecho cuando le estaba explicando las características de la norma. Y una de las características de la norma es la generalidad. Es decir, la norma jurídica es para todo. Es decir, la aplicabilidad es a todas las personas que se encuentren en ese supuesto determinado. Incluso lo dice en un comunicado de la Asociación de Fiscales que se produjo hace 3 o 4 días en una reunión que tuvieron en Sevilla, pues llegan a decir que en este caso las leyes particulares, leyes singulares, es decir, se está legislando para un grupo de personas. Y esto es muy peligroso porque, como dice también la Asociación de Fiscales, supone una desprotección del orden constitucional. Es decir, se está dejando en manos. Es decir, si ahora por los desórdenes públicos las condenas son muy inferiores, no creo que lleguen a 5 años, le estamos dando la posibilidad a que si de aquí a finales de año desaparece el delito de sedición, pues con el año nuevo vuelvan a declarar la independencia, no hay ningún problema, porque ya no existe, siempre que no haya ningún tipo de problema. Entonces es la Asociación de Fiscales, son las asociaciones de jueces, y sobre todo lo que se pide siempre, que no se ha hecho en esta ley y tampoco no se está haciendo para esta modificación, tampoco se ha hecho para otra, que ya hablaremos otro día, como la del sí, solo sí es sí, pues no se tiene en cuenta los informes de los verdaderos especialistas, como son el Consejo General del Poder Judicial, como son los consejos fiscales o como es el Consejo de Estado, que son las personas, son los especialistas que saben de estos temas. Al final, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es de lo que se está tratando? De lo que ya se habló en su momento. Todo esto, si desaparece la sedición y desaparece la malversación para este tipo de conducta que antes eran delictivas y ya no lo van a hacer, por un lado lo que estamos haciendo a posteriori es una amnistía, es decir, que se extingan los antecedentes penales y las responsabilidades civiles. Con lo cual, si no tienen antecedentes penales, volvemos a lo mismo. Pueden presentarse a las elecciones. Eso por un lado. Por otro lado, es la desprotección constitucional que se le está dando a esta parte del territorio nacional o cualquier otro. Pues lo dejamos aquí y nos quedará tarea pendiente para el próximo martes con la ley del sí es sí, esta nueva ley de protección a los animales, en fin, y tantas cosas que vendrán, me figuro, porque esto es un non-stop, Antonio. Bueno, está bien, yo lo que espero que en estos breves minutos que hemos tenido, pues me haya podido explicar y me hayan podido entender que es de lo que se trata. Sin problema. De informar a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Antonio Caracuel, un saludo desde Caracuel Abogados, un saludo. Oh boy, it's such a shame. Your friends don't